Bienvenidos a todos a esta nueva edición del nuevo curso de los Seminarios Internacionales de Fronteras y Ciencia de los Materiales. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Noelia Martí-Saz, que está aquí a mi derecha, que nos va a hablar acerca de algo que está muy en boga, que es los materiales y sobre todo su uso en la industria de producción de energía solar, en concreto la termoeléctrica. Viene de lo que es uno de los grandes representantes de la industria española, como es Abengoa Research, y es especialmente grato tenerla con nosotros porque Noelia es una persona que pertenece a este campus, al campus Moncloa, primero porque se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, luego porque en la Universidad Politécnica estuvo con nosotros unos años haciendo sus estudios de Ingeniería de Materiales. Posteriormente, para terminar su formación, hizo el máster en Nuevas Tecnologías en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, y como se metió en el mundo empresarial, pues terminó en esa área haciendo un máster de desarrollo directivo ya dentro de la Escuela de Negocios. Ha sido responsable de la construcción de la primera planta termosolar comercial del mundo, APS-10, y actualmente es responsable del área de materiales dentro del campo termosolar en Abengoa Research. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en las propiedades mecánicas de aleaciones de magnesio. Es autora de 25 patentes con Abengoa Research y trabaja sobre todo en materiales para condiciones de muy alta temperatura y fluidos adhesivos. Yo no os voy a robar más tiempo. Agradecer a Noelia que esté aquí con nosotros porque es una mujer extraordinariamente ocupada, sobre todo últimamente, pero es un placer por el tema que va a tratar y sobre todo por tenerla aquí ya no como alumna, sino como especialista, gran especialista en el campo de los materiales. Vamos a pasar a su presentación. Y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Solo preguntar. Sí, adelante, atrás y atrás. Muy bien. Vale, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por haber venido. La última vez que estuve aquí debe ser de la época de la foto, que es cuando acabé mis estudios aquí de Ingeniería de Materiales, y casi todo lo que he hecho del trabajo está en la energía solar termoeléctrica. Me gustaría daros una introducción un poco a la tecnología y a los retos que ha superado esta tecnología en cuanto a materiales y todavía los que le quedan. Contaré un poco de la tecnología de generación eléctrica a partir de la concentración, de los reflectores, que es un elemento clave, los espejos, de una de las tecnologías que es cilindro parabólica, pues un caso de éxito, como se ha hecho un desarrollo de materiales, y en la tecnología de torre, pues donde se encuentran ahora los mayores desafíos. Y luego una introducción o una pequeña visión de lo que hacemos en Abengoa y de las líneas de investigación que se llevan. En cuanto a la generación eléctrica a partir de la concentración del sol, la generación solar termoeléctrica, pues igual que todas las plantas, tiene la generación, la distribución y lo que le distingue de otros sistemas es de dónde la fuente energética, que en este caso es del sol. Para poder ser utilizable hay que concentrarla, y esto es una constante que voy a repetir durante toda la charla. Para tener una energía de mayor calidad, entrecomillado lo de mayor calidad, quiero decir que podamos conseguir mayores temperaturas y utilizar esta energía para generar energía eléctrica, siempre hay que concentrarla y la debemos de concentrar. Aquí tenéis un esquema de lo que puede ser una planta para que os hagáis una idea de cómo generamos electricidad. Pues se concentra la energía a partir de unos reflectores o espejos en un receptor o absorbedor y
dentro de este receptor o absorbedor hay un fluido térmico que nos permite el transporte de la energía térmica. Estos son los tres elementos clave de la generación eléctrica por concentración del Sol: el fluido, el absorbedor y el reflector o concentrador. Y luego ya está el resto del bloque de potencia, que es convencional: tener sobrecalentadores, evaporadores, precalentadores, el sistema de la turbina de generación. Aquí ya tenemos otro fluido, no es el fluido térmico normalmente, es ya vapor saturado, sobrecalentado, y luego una vez que ya tienes generado, pues desde el generador pasas al sistema de distribución eléctrica. Con esta idea de cómo producimos la electricidad, marcar también que toda la radiación que utilizamos no es toda la disponible, solo utilizamos la radiación directa. Es la que llega directamente desde el Sol. No ha sufrido procesos de absorción por parte de la atmósfera, no ha sufrido difusiones por existencia de distintas moléculas de la atmósfera o reflejos. Entonces es la energía directa. Para tener una idea de qué parte de la energía utilizamos, pues aquí tenéis una medida de la energía que hay disponible, una aproximación teórica, y utilizamos nada más que esto. Esta es en función de la longitud de onda. La parte visible pues estaría aquí en esta parte más concentrada, para que tendríamos el ultravioleta y a partir de ahí el infrarrojo. Bueno, continuando, pues os voy a comentar cómo se concentra, ¿no?, la energía. Podemos concentrarla bidimensionalmente. Estos sistemas normalmente suelen seguir al Sol en un solo eje, y en el caso de los cilindros parabólicos es una parábola. La parábola tiene un punto focal que nosotros aprovechamos en toda una línea, y es ahí donde la radiación que llega perpendicular al reflector consigue concentrarse en el receptor. La relación, esto es una constante que en energía solar utilizamos mucho, que es la capacidad de concentración, o sea, la cantidad de área que tengo para concentrar y en cuánto soy capaz de concentrarla, que sería el receptor. Cuanto menos área necesite para lograr una mayor concentración en el receptor, más eficiente será mi sistema y además económicamente mucho más viable. En el caso de los Fresnel, lo que se aprovecha la óptica Fresnel y se concentra también linealmente. El caso tridimensional es en el que alcanzamos mayores valores de concentración, porque vamos a concentrar en un único punto, en un foco. Y sistemas que utilizan este tipo de concentración pues son los discos Stirling, en los que tenemos una superficie esférica, y luego las torres de receptor central. En las torres lo que tenemos son espejos prácticamente planos, con una curvatura tan pequeña que no es fácilmente apreciable, pero que consiguen tener también una forma esférica todo el campo que concentra en un punto. Con esta gran relación entre el área que tengo y el punto de concentración es como consigo mayor densidad energética, flujos más altos de energía en el receptor. En el sistema de concentrador cilindro parabólico o bidimensional está el reflector, que ya os he explicado, y el receptor, que es el tubo por donde va el fluido que permite la transferencia de calor, que luego nos permitirá generar vapor, que una vez turbinado nos dará electricidad. Pues tiene singularidades, o no es una tubería al uso. Esta tiene un tubo central de acero inoxidable,
un tubo que lo rodea que es de vidrio. Este vidrio no es un vidrio sodocálcico común de ventana, sino que es de borosilicato. Y se elige este tipo de material, el borosilicato, porque aguanta mejor la temperatura. La temperatura a la que circula en el receptor el fluido va entre 300 y 400 grados. Entre el metal y el vidrio lo que tenemos es una cámara de vacío. Esta cámara de vacío permite un aislamiento y una mejor eficiencia térmica del tubo receptor. Luego contaré alguna peculiaridad más y realmente cómo se ha desarrollado el receptor, pero como estamos en el ámbito de los materiales, sí deciros que el tipo de acero inoxidable es un 321, que está elegido porque es austenítico 100% o prácticamente austenítico todo el acero, lo que permite que su microestructura sea la más compacta de todos los aceros. Y esto permite que no haya difusión de hidrógeno al exterior. ¿Por qué hablo de la difusión de hidrógeno? Porque normalmente lo que va adentro es un aceite térmico. Estos aceites térmicos con el tiempo y la temperatura sufren procesos de descomposición que dan lugar a hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular podría y puede adherirse a la superficie interior y migrar al vacío, migrar a través del aceite al espacio interanular entre el tubo de vidrio y el tubo de acero. Es una solución o una selección de material que se impuso por el tipo de proceso que teníamos. En los sistemas tridimensionales, pues el receptor se sitúa en lo alto de una torre, normalmente, porque también puede haber una reflexión secundaria que ahora contaré. En los sistemas de torre, los campos solares están formados por helióstatos, que son superficies, como ya he dicho, ligeramente curvadas. Los helióstatos tienen como unos 120-140 metros cuadrados de espejo cada uno de ellos, y las distancias en torres comerciales que suelen estar como mucho a 1,2 kilómetros. 1 kilómetro es la distancia en la que ya no soy capaz de concentrar o concentrar con una calidad suficiente en lo alto de la torre. Dependiendo, como todos los sistemas, está relacionado la concentración con el tipo de receptor, y más adelante veremos los tipos de receptores que hay, pero solo sí marcar que el sistema concentrador y receptor están muy ligados, o sea, no puedo diseñar uno sin el otro. Y un ejemplo es aquí un campo solar, el que está marcado con los círculos nada más blancos sería la forma que tendría un campo solar con un receptor de tubos en el que va a ir un fluido caloportador que sería agua. Y sin embargo, esta otra forma, para conseguir mayores concentraciones y una densidad energética mayor, se hace con sistemas en los que tengo como fluido el aire, cuya capacidad de transferencia de calor pues, es menor. Por eso necesito mayor concentración. Y luego hay otro tipo de receptores de los que no se usan comercial, no hay ninguno en uso comercial, que se llama el concepto beam down, en el que primero tengo una reflexión hacia un punto, que en la torre era el receptor, donde calentaba mi fluido caloportador, pero aquí lo que tengo es un secundario. Este secundario es un espejo de alta precisión óptica que requiere refrigeración debido a la altísima concentración que se produce, y el receptor está abajo. Da facilidades en cuanto a que la operación de mi caldera solar está en el suelo, pero los niveles de precisión que se necesitan, de precisión óptica que se necesitan en este secundario son muy altos y muy difíciles de conseguir. Además que tengo que refrigerar
el espejo y hasta ahora los sistemas de refrigeración no han sido suficientes o han fallado. Que estos son proyectos reales, son los proyectos que están en Sanlúcar la Mayor, al lado de Sevilla. Esta es la planta PS20 y esta es PS10. Generación de 10 megavatios eléctricos y 20 megavatios eléctricos. En este caso, las torres tienen 110 y 165 metros de altura. Más o menos es la altura a la que encontraréis los receptores, y el tamaño de los campos, como veis, es considerable, porque cada uno de estos cuadraditos es un helióstato de 120 metros cuadrados. Y luego os quería mostrar también proyectos de colectores cilindro-parabólicos, también son comerciales, producen electricidad y la vierten a la red. Estas imágenes son Solnova 1 y 3, al lado del complejo de las torres, y genera cada uno 50 megavatios eléctricos. Ninguna de estas plantas que os he enseñado tiene almacenamiento térmico. El almacenamiento térmico nos permitiría generar electricidad cuando no hay sol. En el caso de estas plantas, y por la legislación que había en España en el momento de su construcción, no llevan almacenamiento térmico, pero es una tecnología que está disponible y que en otros lugares del mundo, como puede ser en Arizona, en Estados Unidos, donde también hay plantas de Abengoa, disponen de 6 horas de almacenamiento térmico. Y en el caso de Chile, hasta 12 horas de almacenamiento térmico, con lo cual es disponibilidad de energía a partir del sol las 24 horas del día. El proyecto es Atacama, el de Chile. Bueno, pues entrando un poco más en temas de materiales, quería recalcar otra vez la importancia de la concentración. Sin la concentración no voy a adquirir las temperaturas suficientes como para poder generar electricidad y utilizar un bloque de potencia. Para saber qué cantidad o qué es lo que puede hacer la energía concentrada, os quería mostrar un vídeo en el que se ve, la verdad que es una curiosidad, pero yo creo que está bien verla. Vamos a ver la pantalla completa, en el que se funde acero a partir de radiación solar. Aquí utilizan un concentrador secundario. Hay un helióstato plano enfrentado a esto que podemos ver ahora, que es un reflector secundario, y enfrente del agujero más o menos que veis, ahí está puesto el acero que van a fundir. Lo que ocurre es que hay unas láminas que impiden la entrada del sol, se abren esas láminas, el receptor que está fuera manda la luz, la energía solar, a este concentrador secundario. Este concentrador secundario es de los que hemos visto de tridimensional, va a concentrar en un punto, en ese punto está nuestra muestra y funde. Con esto también vemos las temperaturas que se pueden alcanzar con la energía solar, que teóricamente son unos 5700 Kelvin, que sería igual que tu fuente, que es el sol. Para haceros una idea, con la energía nuclear de fisión se pueden alcanzar unos 1000 grados, aunque no se opere a esa temperatura, y quemando combustibles fósiles, pues alcanzas como unos 2000, 2100. No se opera a esas temperaturas las centrales, pero están bastante por debajo de lo que puede hacer la energía solar. Aquí este es el dispositivo, comprueban que está todo correctamente, colocan en el foco el trocito de acero. Lo que veis alrededor son aislamientos, que también es otra tecnología dentro de los materiales, la de aislar eficientemente, y ahí ya empieza a concentrar. Veis como justo concentra en un punto y empieza a fundir el acero. Ahora ahí termina y ya ahora podéis ver cómo queda. Es bastante ilustrativo de lo que puede ser, a ver, de lo que se puede hacer con la concentración y de la calidad de la energía que podemos tener.
Bueno, estos son los concentradores o los helióstatos planos, ligeramente curvados, y los colectores. Los concentradores hay que tener siempre en mente que en el caso de la energía solar concentrada vamos a necesitar, o lo que se les va a exigir a estos materiales, a este diseño, es que tengan una elevada reflectividad, que no absorban nada de energía, sino que la reflejen todo. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto directo en la producción, o sea, cada punto de reflectividad es un punto que puedo generar más. Y normalmente suelo marcaros que el reflector que se utiliza es plata. Que el tipo de reflexión que necesito es especular, o sea, que tenga el mismo ángulo de incidencia que el reflejado. ¿Por qué? Porque es la manera que yo voy a tener de controlar mi energía. Si estas superficies no tienen una reflexión especular, sino que tienen un patrón difuso, no voy a poder concentrar. Y si no lo tienen del todo especular y ligeramente abierto, pues tampoco tengo ni consigo los niveles de concentración que necesito. Además de necesitar que sea una superficie especular, necesito que pueda ser producible y que sea esto a un costo razonable y rentable. En espejos actualmente, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca pasar de un espejo de segunda cara a un espejo de primera cara. Los espejos de segunda cara son aquellos en los que lo que ve primero la radiación es el vidrio, atraviesa el vidrio, llega al elemento reflector, que en este caso es la plata, y queda reflejado. Luego se ponen unas capas protectoras pues, para evitar corrosiones. Las capas protectoras también son bastante exigentes el papel que tienen que jugar, porque esto está 25 años a la intemperie, con procesos de condensación, temperaturas elevadas y bueno, no es trivial la capa que se ha desarrollado para ellas. Pero buscando la mayor producción, ¿qué es lo que se busca? Eliminar este vidrio y tener simplemente unas capas protectoras de unas cuantas micras que prácticamente no absorban y que protejan la plata. Tendríamos que tener una capa barrera normalmente, o las estructuras que se están encontrando más funcionales son con una capa barrera, y entre el sustrato, que en este caso ya podría ser cualquier tipo de sustrato, no necesitamos un vidrio extra claro como sería en este caso, porque cualquier otro vidrio que presente ciertas impurezas van a absorber y no me van a permitir tener toda la energía disponible. Bueno, para conseguir este tipo de espejos se está trabajando con técnicas de PVD, tanto sputtering como con ion beam arco filtrado. En estas técnicas, que yo creo que más o menos eran conocidas, lo que se consiguen son deposiciones de capas muy finas, controladas sus espesores y también controlada su estructura, pues que sean más o menos densas. Y vuelvo otra vez a lo mismo, pero perdonadme, pero es la manera que tenemos de sacarle el jugo al sol, y es concentrando. Y aquí podéis ver la otra representación de la gran importancia que tiene la concentración, y añado algo más, el papel del receptor. El receptor, que es el elemento que va a tener mi fluido caloportador y que va a recoger la energía. Si multiplicamos la eficiencia del receptor, que va a ser la capacidad de ganar energía, va a depender de su absortividad, de que no emita, de que no tenga altas pérdidas por radiación, por lo que sería la efectividad o la efectividad de una máquina teórica de Carnot, que va a depender de la temperatura máxima alcanzada y la diferencia entre la temperatura que pueda alcanzar y la temperatura ambiente. Bueno, pues esta es la
la curva del ciclo de Carnot, y aquí sí metemos el concentrador. Estas nos van dando la eficiencia que alcanzo dependiendo de la temperatura. Volvemos a lo mismo. Con concentradores parabólicos, que son bidimensionales, voy a poder alcanzar hasta temperaturas de 400, 450 grados. Y con torre ya estoy trabajando en una liga mayor, le voy a exigir más a los materiales, porque estoy ya trabajando en torno a 800, 900 grados. Los desarrollos futuros o las próximas torres que se esperan que sean a temperaturas por encima de los 600 grados de trabajo. Hablando del cilindro parabólico, ya os he adelantado un poco cómo era la tubería, el receptor. Nos metemos más en profundidad. Aquí, en cuanto a materiales, sí que destacar otro punto clave que ha costado bastante resolverlo, y es la unión vidrio-metal. Una unión vidrio-metal en la que tenga una soldadura entre el metal y el borosilicato. Sí que lo hay y lo ha habido siempre, pues, en los tubos de las antiguas televisiones, en los tubos fluorescentes, hay una parte de unión entre el vidrio y el metal. Lo que pasa que aquí, en este caso, ¿cuál es la exigencia? Que este vidrio va a trabajar entre 60 y 80 grados. Las dilataciones a 60 y 80 grados del vidrio y del metal son muy diferentes. Tengo que hacer un acople entre el vidrio y el metal. Y en este caso, una de las claves o una manera de resolverlo ha sido formulando un borosilicato que tenga un coeficiente de dilatación parecido al cobalto, que es una aleación que tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño, del mismo orden que los vidrios. Bueno, pues este ha sido un desarrollo de los materiales, el caso del tubo receptor, modificando su superficie y sus propiedades superficiales, dando capas. En el caso del vidrio, ya os he comentado que era un borosilicato para aguantar las temperaturas, que tiene un coeficiente de expansión controlado y para poderlo unir con aleaciones tipo cobalt. Pero para conseguir que este vidrio sea más transparente, que refleje menos y que pueda ganar toda la energía que concentro en este tubo, se les dan unas capas antirreflectantes por deep coating. Con estas capas, que lo que se hace son soluciones sobre todo de óxido de silicio que se consolidan con una gran porosidad para que el índice de reflexión sea muy parecido entre el aire y la capa, pues conseguimos que un vidrio borosilicato que tiene una transmisividad del 92% llegue a aumentar a un 96,3%. Como veis, está muy controlado que el aumento de transmisividad sea donde mayor energía tengo y mayor energía dispongo, que es en el tramo visible. En el caso del acero, que era lo que se quería conseguir, ¿qué necesitamos del acero? Pues que absorba lo máximo y emita lo mínimo, reducir sus pérdidas por radiación. Sería ideal que absorbiera toda la parte del visible y parte del infrarrojo cercano, y que luego ya pudiera emitir, porque no existe el sistema que solo haga energía, sino que emitiera en la parte del infrarrojo lejano. ¿Qué se ha hecho? Pues por técnicas de PVD se dan unas capas que permiten una absorción, esta línea azul nos lo marca, una absorción controlada y una bajísima reflectancia, que es lo que realmente está representado, en la zona del visible, y la emisividad en la zona del infrarrojo lejano. Este en concreto, que pertenece a un tubo comercial, tiene una absortividad del 95% y una emisividad del 13% en total, hecha en todo el espectro, a 400 grados. Realmente es un sistema muy, muy optimizado.
está muy cerca, como podéis ver, del ideal. ¿Cómo se consiguen estas capas altamente absortivas y bajo reflectoras? Bueno, pues como está directamente pasado a PDF no lo veis, pero lo que se hace es que sobre el sustrato se deposita un reflector del infrarrojo, normalmente un metal. Se depositan CERMET, varios CERMET que son óxidos dopados con algún metal, que gradualmente estos son los responsables de la absortividad, el reflector de la emisividad en el infrarrojo lejano y una capa antirreflectante también dada por PVD que permite que no se refleje casi nada y se absorba todo. Este es un ejemplo de capa en el que tendríamos el acero inoxidable, un óxido que suele servir de capa barrera, porque como estamos trabajando a temperatura, evitar procesos de difusión entre el sólido y las capas. El molibdeno se suele utilizar o se puede utilizar como reflector. Óxidos de titanio, de silicio dopados con el mismo metal nos permitirían ser los absorbentes, y variaciones o óxidos mixtos de silicio y aluminio nos dan la capacidad antirreflectora. No sé, no vamos mal. Bueno, pues esta es la tecnología de Torre y los receptores. En este caso, los receptores, bueno, os he puesto varios ejemplos. Este es totalmente exterior, todo lo que veis aquí son tuberías dispuestas en paneles. Todo esto de aquí son materiales reflectantes y aquí abajo estarían colectores y arriba colectores para poder pasar el fluido calor transportador. Este es un ejemplo de un receptor de cavidad. Este es el antiguo que había en PS10. Ahora hay otro en el que se aprovecha la convección natural. Esta era forzada. Aquí tenéis la disposición dentro de la cavidad. Y luego están en estos casos el fluido calor-transportador puede ser vapor saturado, vapor sobrecalentado, sales. Y en el caso de los volumétricos tenemos mayores temperaturas de trabajo. El fluido que se utiliza es aire y las temperaturas pues, pueden alcanzar entre los 800 y 1000 grados. En este caso se suele recurrir a materiales cerámicos por las temperaturas, estilo canguro del silicio, y en este caso son aceros inoxidables o aleaciones de níquel, perdón. Inconel es la marca. Cuando diseñas un receptor y desde el punto de vista de materiales, tienes que tener en cuenta las condiciones de contorno con las que vas a diseñar. Tienes un flujo concentrado, o sea, intensidades muy altas de radiación. Tienes un fluido y tienes que saber qué tipo de fluido para la transferencia de calor tienes. No es lo mismo la capacidad de refrigeración que tiene el vapor saturado, el sobrecalentado o el aire, que tienen que operar durante 25 años, que es una central solar, y todos los días arranca y todos los días para. Con lo cual, ese ciclo de fatiga está. Pero no solo vas a tener ese ciclo de fatiga, sino que vas a tener transitorios. Pasan nubes que te bajan tu flujo en el concentrador, entonces tu carga es menor. Con lo cual vas a tener regímenes de carga oscilantes y todo esto trabajando a alta temperatura. Con lo cual vas a tener fenómenos de fluencia. Pero que no siempre son iguales, no tengo la fatiga y la fluencia de la misma manera acoplada. Que estás buscando una máxima transferencia de calor, todo lo que llegue al receptor que pase al fluido, y que obviamente es un sistema comercial que se tiene que montar en una torre alta de mínimo 165 metros y que tiene que ser económicamente viable. Entonces, para poder hacer una selección de materiales y tener en cuenta todo lo que ocurre, podemos pensar en una placa plana y
y ver lo que ocurre, ¿no? Pues vamos a tener el flujo de calor, la conductividad del material, la diferencia entre la temperatura externa y la temperatura interna de la pared interna del material, y luego por el otro lado tenemos un fluido en el que, dependiendo de su capacidad de refrigeración, tendrá un coeficiente de película, la temperatura de la pared y la temperatura del fluido. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? Un gradiente térmico muy grande en una sección, en cada sección de nuestro tubo, porque vamos a tener temperaturas muy elevadas en la parte donde incide el flujo de la radiación concentrada, el flujo térmico, y la parte interior, donde está aislado, temperaturas muy bajas. Estas tensiones son las principales tensiones que va a sufrir el receptor de Torre. Si aumentamos el flujo, van a aumentar el gradiente térmico. Dependiendo del tipo de fluido que tengamos, y si por ejemplo utilizamos vapor sobrecalentado a mayores presiones, mayor es el espesor, con lo cual también voy a tener un gradiente mayor. Y dependiendo del fluido, pues ya lo he dicho, la refrigeración va a ser distinta. Con estas condiciones de contorno tengo que saber y poder diseñar y seleccionar, sobre todo es fundamental, la selección del material. Una vez seleccionado el material, otro de los problemas que puedes encontrar es la fabricación y irte a aleaciones demasiado poco comunes y tienes que modificar tu diseño para que haya una disponibilidad de las aleaciones. Para haceros una idea de los flujos, las calderas convencionales están entre 200 y 300 kilovatios por metro cuadrado, PS10 y PS20, que trabajan con vapor saturado, están en 650, y si nos vamos a vapor sobrecalentado, se limita ya el flujo a 500 kilovatios por metro cuadrado. ¿Por qué se limita el flujo? Aquí está marcado, porque si no, tendría que trabajar con mayores presiones, los espesores de pared son más altos, hay menor transferencia al fluido y mi diseño queda limitado. En el caso de fluidos como las sales, que aquí no está marcado, pero la capacidad de refrigeración es más elevada y puedes trabajar con espesores menores. Sí que por la agresividad del fluido en ese momento, o para ese fluido, te tienes que ir a aleaciones metálicas que soporten la corrosión de las sales, que es una mezcla de nitratos de potasio y sodio-potasio, que trabaja a unos 500 grados, más o menos, entre 300 y 500 grados, la agresividad es considerable. De los fluidos que se han utilizado en Torre, buscando una mejor producción, pues se pensó en su momento en el sodio, que no fue un proyecto de mucho éxito. El sodio refrigera muy bien. Sales fundidas, que ya hay proyectos comerciales, como el de Chile que os comenté en Atacama. Receptores volumétricos no hay comerciales. Y tecnología agua-vapor, pues con saturado PS10 y PS20 y con sobrecalentado. Ya hay una planta en Sudáfrica, Ki Solar, que trabaja con vapor sobrecalentado. En el caso de los cilindros parabólicos, en el que las temperaturas a las que llego son menores, normalmente se utiliza aceite térmico. Se han hecho pruebas con sales fundidas, no hay una planta comercial con sales fundidas. Con generación directa de vapor se pensó que se podía utilizar y está demostrada la tecnología, económicamente no ha resultado viable, y con tecnología de CO2, utilizando el CO2, hay propuestas, entre ellas la de Carlos Rubia, que es un proyecto que hizo con CIEMAT. Carlos Rubia es un premio Nobel, que todavía no tienen resueltos, en este caso, problemas de corrosión mayoritariamente. Y nada más que daros una pequeña idea de cómo ha ido la energía solar dentro de Abengoa.
En el año 83 en Estados Unidos ya se utilizaban colectores cilindro parabólicos, pero para producir vapor, para uso industrial. Abengoa empieza a participar en proyectos internacionales de concentración de energía solar a nivel de investigación. Luego tiene una planta en Toledo de fotovoltaica. A partir de los 90 empieza a desarrollar sus propios proyectos de investigación. En el 2006, ya casi va a hacer 10 años, se pone en marcha la primera planta comercial de torre del mundo. Y luego, a partir de estos desarrollos, se sigue haciendo investigación y en el año, no estoy muy segura, pero es en el 2009 me parece, ya se hace la planta solar de tecnología cilindro parabólica más grande del mundo en Estados Unidos, en Arizona. Ahora ya también está Mojave. Y quería contaros un caso de algo que fue la PS10, que os acabo de comentar, fue la primera planta que utilizaba vapor saturado, y cómo se mejoró este receptor. Nada más que fue la parte del receptor, la tecnología de concentración del campo es prácticamente la misma, con algunas mejoras, y se consiguió un sobrecalentador de vapor en torre, que fuera económicamente viable. Y en el año 2012 ya se hace, bueno, aquí pone PS50, pero realmente es Key Solar One la que es la primera planta comercial del mundo que utiliza vapor sobrecalentado. O sea que directamente concentramos, calentamos el vapor, se sobrecalienta y se turbina. No hay pasos intermedios como las cilindro parabólicas, que el aceite térmico pasa a los generadores. Estas son algunas de las instalaciones de prueba de Abengoa en Sanlúcar la Mayor, que están entre PS10 y PS20. Aquí está la torre donde se hizo el primer sobrecalentador. Aquí se han probado pues, la generación directa de vapor, distintos fluidos en colectores cilindro parabólicos. También se estudió la generación del disco Stirling, que ofrece ventajas en la energía solar distribuida. Esto es que genero y convierto en el mismo motor Stirling. La tecnología de almacenamiento también se desarrolló aquí, que permitió ganar el concurso de Estados Unidos, Solana. Y luego hay otros laboratorios de concentración de fotovoltaica, y este que está aquí es el primer lazo que se hizo antes de todas las plantas de generación de colectores cilindro parabólicos. También hay investigación en Estados Unidos, principalmente con el NREL y en tecnología cilindro parabólica. Y con esto creo que os he dado un poco una visión de la energía solar térmica, a lo mejor algunos conceptos un poco machacados unos encima de otros, pero nada, si tenéis cualquier pregunta.